inicio de año es poderoso, pero un inicio de una década es repoderoso, es repoderosísimo. Dios nos permitió iniciar Ecofamiliar en el inicio del siglo. En este año completamos 20 años en el mes de abril de haber iniciado Ecofamiliar. O sea, Ecofamiliar nació con el siglo. ¡Wow! ¿No les parece delicioso pertenecer a una iglesia que nació con el siglo? Que comenzó con los propósitos de Dios desde el día cero de este siglo. ¡Wow! ¡Qué bendiciones! Y este año tiene una particularidad ante los años que hemos pasado hacia atrás. Y es que este año, les cuento un secreto, es año bisiesto. A ver, ¿qué quiere decir que el año sea bisiesto? Que este año, a diferencia del pasado, del antepasado y del tras antepasado, este año tiene un día más, gloria a Dios. O sea, una oportunidad más que los años anteriores. Yo les preguntaba, iniciando el ayuno el día viernes, si nos dijeran que nos queda un día de vida. ¿Sería importante ese tiempo o no? ¿O usted prefiere morirse sin que le avisen que falta un día? ¿Ustedes qué creen? No, yo sí prefiero que me digan. Yo sí prefiero que me digan porque yo quiero dejar todo en orden. Si es que hay algo que todavía no está en orden, tengo que dejar todo cuadradito. Pues el Señor nos está añadiendo en este año un día más para cumplir las metas que Dios nos está entregando. Y eso es un regalo de parte del Señor. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Porque además de todo lo que nos está dando, nos da ñapa, ñapa. O sea, es un año con ñapa. Gloria a Dios. O sea, de esos años donde uno llega al mercado y de una libra de tomate le dan un jurgo de tomates así, la ñapa. Así es este año. Entonces dile a la persona que tienes al lado, este año viene con ñapa. Gloria a Dios. Y esta palabra que quiero compartir con ustedes se llama tomando posesión de la tierra prometida. Porque Dios nos ha dado una tierra o nos ha prometido una tierra, ¿verdad? Y llegó el momento de entrar. O sea, ya, a partir de que salgamos de aquí al mediodía o a la 1 de la tarde, desde ese momento comienza la tarea de entrar a la tierra prometida. Y ustedes saben que Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de la esclavitud que vivían en Egipto. Y la tarea de él no fue nada fácil, porque él tuvo que ir a hablar con Faraón, fue el encargado de hacer que las plagas se ejecutaran sobre Egipto. Prácticamente Moisés fue el que trajo la destrucción sobre Egipto, o Dios a través de Moisés. Hasta hoy, Egipto no se ha podido volver a levantar del porrazo de las plagas que mandó Dios cuando sacó a su pueblo de la esclavitud. Hasta ese momento fueron un imperio y de ahí en adelante se le acabó el imperio a Egipto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Moisés sacó a todo el pueblo y lo llevó por el desierto. Y resulta que en una de esas, cuando Dios le dijo a Moisés que orara para que pusiera la vara sobre la roca para que la roca le diera agua, Moisés, en vez de darle la gloria a Dios en eso, golpeó la roca y fue rebelde contra Dios. Yo creo que fue en esos casos en donde uno hace las cosas, pero con rabia. Yo es porque está bien, voy a 50, pero ¿no les ha pasado que de pronto puede pasar? Pues el Señor le dijo a Moisés, baila. Por haber hecho eso que hiciste, con esa actitud, entonces tú vas a poder ver la tierra prometida, pero no vas a poder entrar en la tierra prometida.
Y la Biblia sí dice que era por la dureza del corazón del pueblo de Dios y que divagaban en sus corazones. Pero yo creo que uno de los problemas más grandes fue el problema de Moisés. Porque es que Dios no podía meterlos a la tierra prometida hasta que no se muriera Moisés. Y Moisés era de los longevos de 120 años. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenían que hacer? Estar en el desierto. O sea que Moisés fue uno de los culpables del desierto. Por su rebeldía, por su actitud grosera cuando Dios le pidió que hiciera algo. Entonces Dios llevó a Moisés y le dijo: ya llegó el momento que me vengas a prestar servicios acá en el cielo. Y Moisés, en ese momento, pasados ya 40 años en el desierto, entonces escribió el libro de Deuteronomio. O sea, el libro de Deuteronomio es una recopilación de Moisés contando todo lo que pasó en los 40 años. Y quiero que leamos un poquito del libro de Deuteronomio, cuando Moisés ya les está dando instrucciones finales antes de subir al monte de Pisga, en donde entregaría las botas al Señor. Y el Señor mismo enterró a Moisés en ese lugar. Nadie sabe, dice la Biblia, en qué lugar lo dejó enterrado Dios. Pero Moisés subió ese día viendo perfecta, o sea, con una visión 20/20. Viendo perfectamente, nunca faltaron sus fuerzas. Y él, por sus propias fuerzas, o sea, no lo cargó nadie, llegó hasta la cumbre del monte, en donde Dios le mostraría toda la tierra prometida y en donde Dios mismo lo enterraría. Pero antes de subir, él hizo estas aclaraciones y estas escrituras. Miremos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer varios pasajes de aquí mismo. 6:10. Mire lo que dice la palabra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Aquí yo estoy viendo muchas cosas importantes. Lo primero es que Moisés les asegura que van a entrar a la tierra prometida, pero les quiere dar unas recomendaciones antes de entrar. O sea, para que las sepan a lo largo de toda su vida mientras estén dentro de la tierra prometida. O sea, en la tierra prometida hay que ser cuidadosos, porque uno puede perder la bendición de la tierra prometida, aún en la tierra prometida, estando en la tierra prometida. Y mire lo que dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea, lo primero es que el Señor está diciendo: te voy a dar cosas que tú no has tenido que trabajar para tenerlas. ¿A cuánto les gusta eso? Ah, claro, rico. Yo sé que no hay nada como lo que uno ha trabajado, uno no lo cuida tanto, pero qué rico es cuando a uno le dan sin uno haber trabajado. Esos son como preámbulos que Dios nos entrega, como regalos, como dotes, como detalles del Señor. Es entregarnos cosas que nosotros no hemos hecho. Mire lo que dice: grandes buenas que tú no edificaste. Verso 11: y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, o sea, sembrados de uvas, y olivares y olivos que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, viene la primera enseñanza de hoy. 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer peligro en la tierra prometida, o primera recomendación, es: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
tuvimos la oportunidad, yo ya sabía porque había leído, pero en esta oportunidad estuvimos, en este paseo que hicimos, estuvimos en Berlín. Berlín es la capital de Alemania. Y ustedes saben que los alemanes fueron, no me equivoqué, perdón, porque sí puede haber un alemán hoy aquí, jamás quiero decirle así. Pero ustedes sabían que los alemanes fueron los que prácticamente ejecutaron, claro, bajo la dirección de Hitler, pero Hitler no era alemán. Pero bajo la dirección de Hitler fue que ellos hicieron toda esa matazón que hubo sobre el pueblo de Dios. Y entonces ellos fueron casa por casa y sacaban a las familias israelitas, porque el odio era contra el pueblo de Dios. Y los sacaban y se los llevaban a los campos de concentración. Tuvimos la oportunidad de ir a Auschwitz, en Polonia. Le cuento que yo he tenido dolores en mi vida, pero ese día fue demasiado grande, porque estuvimos en un campo de concentración. Yo creo que el más importante. Pero yo entré como a los primeros 4 edificios y luego yo le dije a la monita y a la familia, dije, yo no entro, yo me quedo afuera. Es una opresión que siento una rabia, un dolor, una impotencia de ver todo lo que se le hizo al pueblo de Dios. Fue tan terrible, tan terrible. Yo le decía a la monita, no me gustaría jamás trabajar en un lugar de estos, en donde todo el tiempo esté uno recordando y viendo eso, viendo los cabellos, cuartos grandísimos llenos de cabello de todas las personas que mataron. Primero les cortaban el cabello porque lo usaban, pedazos de piel le quitaban a la gente para hacer cosas. Y resulta que justamente esa nación es la nación de Alemania, es la nación de donde viene todo el protestantismo o el cristianismo. Alemania. Y de allá de Alemania es que viene Martín Lutero, que fue el reformador inicial del cristianismo. Fue donde se imprimió la primera vez las Sagradas Escrituras, en Alemania. Entonces, claro, obviamente la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia también. Pero ¿saben una cosa? Si hay algo que siente la nación alemana es dolor, profundo dolor por lo que se hizo al pueblo de Israel y al mundo entero a través del holocausto nazi. Tienen un dolor tan grande que ellos no sabían cómo hacer para que las generaciones que vienen nunca se les vuelva a ocurrir hacer una cosa semejante a esa. ¿Saben por qué? Porque ellos son una raza. Y como raza también tienen un ímpetu, tienen una fuerza. Y si eso no se tiene en cuenta, probablemente en alguna generación posterior van a volver a hacer lo mismo. Entonces ellos decidieron, las autoridades de la nación, decidieron que al frente de cada casa en donde sacaron una familia israelita para llevarla a los campos de concentración, se iba a hacer una placa de bronce de 10 por 10, en donde se escribe el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento y de muerte de cada uno de los israelitas que sacaron de las casas de Alemania para llevarla a morir en los campos de concentración. Y cuando uno pasa por las casas en Alemania, enfrente de los edificios de las casas, afuera de la casa, hay unas placas así de 10 por 10, hechas en bronce. Y tienen registrado el nombre de cada persona que ellos o que a través del gobierno alemán murieron. Para que cada día, son unas placas que son imborrables, porque es en ¿qué? En bronce. Y eso son unas placas ahí eternas van a estar ahí. Y ellos decidieron que eso lo vieran los hijos y los hijos de los hijos.
Y de esa manera están pidiendo perdón a la humanidad y le están enseñando a sus hijos las barbaries que hicieron en esa época, en esa nación. Para que nunca se les olvide. ¿Saben por qué? Porque cuando a uno se le olvida lo que uno ha hecho y de dónde Dios lo ha sacado, uno puede volver a repetir los errores. Pero Dios quiere que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Él quiere que recordemos dónde vivíamos antes de conocer a Jesús, cómo era nuestra familia antes de conocer a Jesús, cómo nos tratábamos como esposos, como hijos, como hermanos, cómo éramos de avarientos, de groseros, de maldicientes, cuántos sapos, culebras y ranas salieron por nuestras bocas de las vulgaridades que decíamos. Y Dios quiere que nunca nos olvidemos de eso, para que nunca vayamos a volver a repetir las cosas sucias que hicimos en el pasado en nuestras vidas. Por eso el Señor, la primera recomendación que les da a través de Moisés es: cuando entren a la tierra prometida y comiencen a comer de las cosas ricas de la tierra prometida. Ustedes sabían que la tierra prometida, cuando llegaron los espías, les dijeron: bueno, cuéntenos cómo vieron la tierra prometida. Dijeron: no, eso es una cosa espectacular. Las uvas son unas bolotas así. Los racimos de uvas las tienen que cargar en una horqueta entre dos, porque es muy pesada un racimo de uvas. Y las granadas, no, esos son unas bolotas así. Con eso hacen unos jugos para toda la familia, con una granada. O sea, era emocionados de ver esa tierra de la cual fluye leche y miel. Y entonces le dice Moisés: cuando entren a la tierra y comiencen a disfrutar de esas delicias y llegan a esas casas que ustedes no hicieron. Porque hay personas que dicen: lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Qué triste que no valoremos las cosas que han sido regaladas por Dios. Como no valoramos la salud. ¿Sabe que la gente no valora la salud hasta el día que está a punto de colgar los guayos? Entonces ahí sí está dispuesto a dar una millonada, pero no lo valoró cuando estaba. Cuando le decía: el cigarrillo mata. Eso no, ahí no se valoraba. Entonces, lo que Dios quiere es que no nos olvidemos cómo vivíamos, cómo era nuestra vida antes de entrar a la tierra prometida. ¿Saben para qué? Para que nunca volvamos a reproducir ese hombre viejo en nuestra casa. Para que nuestros hijos sepan la consecuencia de la desobediencia a Dios. Para que nuestros hijos sepan, si comienzan a maltratarse en el matrimonio, a dónde van a llegar, a dónde van a destruir y a dónde van a herir. Por eso los testimonios son muy importantes, porque nos permiten recordar y confesar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, lo primero es: dile a la persona que tienes al lado, dile: tú no te puedes olvidar de dónde te sacó Dios. Porque cuando Dios nos saca, ¿sabe cómo, mis amados? Ustedes me van a permitir hoy que yo les haga un recuerdo de algunos de ustedes, la gran mayoría, cómo llegaron a la iglesia. Varios de los pastores que hoy son líderes de ministerios, pastores, eran reendemoniados. Pues sí, es la verdad. Es la verdad. Las liberaciones, yo que he tenido el privilegio de estar en esas primeras liberaciones con la monita y que tuvimos la oportunidad de verlos, esos se arrastraban como serpientes mientras estaban fuera los demonios, se echaban fuera los demonios. O sea, era terrible. Para que más o menos imaginemos de dónde nos sacó Dios. Porque como se nos olvida, entonces se nos olvida y comenzamos a menospreciar y a olvidarnos que en esta casa ha habido pan. ¿Saben qué?
La primera vez que yo le dije a uno de los discípulos, vamos a aprendernos Apocalipsis 3:20. Y entonces, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Él decía, la Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero él no podía decir llamo, sino toco. Era como todo pupi. ¿Cuántos de los que están aquí, los primeros versículos tuvimos que pasarlos? Decir, pasémoslos. Y hoy son maestros de escuela bíblica, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron aquí la primera consejería que le dimos con la monita en nuestra oficina? Estaban que se cascaban, que se paraban. Algunos se pararon y se fueron a ir. Y luego se volvían en la puerta como diciendo, entonces ¿para qué vine? Porque no les gusta que se les digan las cosas. Tenían los hogares, algunos vivían en fornicación, bajo maldición. Sus hijos estaban. Pasaron los años, se sanaron las cosas, se restauraron y ahora pareciera que a algunos se les olvida de dónde los sacó Dios y cómo los trajo la primera vez a esta casa, en donde fueron restaurados, sanados, donde le enseñamos a perdonar, donde se restauraron con su matrimonio, donde muchos se casaron en esta casa. Muchos de los que están aquí se casaron aquí en esta casa. Muchos tuvimos que ir a visitarlos repetidas veces a sus hogares, a echarle fuera a los demonios de los cuartos de sus hijos, porque vivían en mucha maldición. Muchos llegaron sin trabajo y a muchos se les dio su primer mercado del amor. Y muchos que vivían en estratos 5 y 6 llegaban a la iglesia sin nada que comer y con vergüenza, pero se llevaban el mercadito del amor. Muchos llegaron en problemas de homosexualismo y Dios los restauró y los sanó. Muchos llegaron bajo maldiciones de idolatría y en sus hogares fuimos y liberamos los hogares. Sacaron los ídolos y ahora son santuarios del Señor. Pero a veces, ¿qué nos pasa? Le hicimos al Señor un pacto: Señor, cuenta conmigo, voy a serte fiel. Cuenta conmigo, Señor, voy a madrugar todos los días, voy a trabajar, voy a ser una hormiguita en tu casa, Señor. Y pareciera que las oportunidades que han tenido en la iglesia han servido para levantar el orgullo y el ego. Y ahora ofenden, maltratan, hieren, dañan. Son groseros y rebeldes, como decía la monita en la reunión pasada. Y tienen actitudes que pareciera que hubieran caído del cielo, pero no como un ángel, sino como el diablo. Yo pienso, ¿cómo es posible que uno sea tan desagradecido de golpear al que me bendijo, de ofender y de herir y de maltratar y de hacerme el propósito de ofender a la persona que me bendijo, a la casa que me bendijo? ¿Cuántos llegaron a sus trabajos, a sus empresas y llegaron de mensajeros como yo llegué? Y cuando yo llegué al banco por primera vez, a mí me ubicaron en un escritorio que no tenía silla. Realmente no era escritorio, era un pupitre. Y al lado había una caja de cartón y me decía: usted puede poner aquí sus cosas. Y comenzaron a pasar los días y yo comencé a aprender. Y fui bendecido en ese lugar. Yo salí a los 18 años de haber trabajado en ese banco. 18 años. Y cuando yo salí, yo decía, cuando yo llegué aquí era un joven temeroso. Era una persona que no sabía hacer nada lo que había aprendido en el bachillerato, nada. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa cuando uno termina el bachillerato, no sabe nada, por eso tiene que entrar a estudiar la carrera. Y yo así entré al banco. Y cuando salí con un tesoro en mi vida. Conocía la moneda extranjera. El banco me pagó mi estudio de la carrera de ingeniería de sistemas. Aprendí a sistematizar un área en el banco.
Y yo no salí con las manos vacías, salí lleno de bendiciones de ese banco. Y yo bendigo ese banco. Y bendigo los lugares donde Dios nos ha abierto las puertas para recibir la bendición. Y después de que salí de allí, pasé una propuesta para hacer un software de moneda extranjera en el Banco Caja Social, y inmediatamente me la recibieron. Y ha sido una bendición durante los últimos 22 años. Llevo con ese software en el Banco Caja Social. Entonces, ¿sabes que eso no podemos olvidar? Yo recuerdo el día que yo pasé la propuesta, me fui, me arrodillé y oré y le dije: amorcito, ayúdame a orar, porque si nos abren la puerta en ese banco, el banco es un banco, y nosotros proveedores de un banco, los bancos son los que tienen la plata. Y cuando hubo oportunidades y había momentos difíciles, me dan ganas de botar la toalla, entonces el Señor me decía: recuerda el día que pasaste la propuesta, cómo anhelabas que se inclinara a tu favor la balanza para que te dieran esa oportunidad. Tú no puedes botar lo que Dios te ha regalado después de haberle orado y haberle clamado a Dios como le clamaste. A veces trabajamos de manera mediocre en la empresa en la que soñamos trabajar, y ya no llegamos temprano, nos peleamos con los compañeros, con los jefes, vivimos malhumorados, mal geniados, vivimos mal después de que se nos abrió la puerta de una empresa hermosa donde pudimos trabajar. ¿Qué te ha dado Dios? Cuando comenzaste tu hogar, ¿no lo anhelabas? ¿No te fuiste detrás de esa muchacha y dijiste: por esa mujer dejo todo? Dejo mi vida, dejo mi familia, estoy dispuesto a dar todo. De cambiar de ciudad si es necesario. Algunos cambiaron de ciudad para casarse. ¿Sí? ¿Sí? Y estuvieron dispuestos a dejar familia y empresas, trabajo, por irse detrás de esa mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y saben una cosa? ¿Cómo es posible que hoy estés diciendo que tu mujer es tu peor enemiga? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es posible que ahorita anden como perros y gatos con la persona por la que tú dejaste todo? Entonces se te olvidó lo primero por lo que tú fuiste. Era tu tesoro, era el anhelo de tu vida, y ahora te cuesta hasta darle pa un pan. Yo estoy dispuesto a dar todo. Y ahora, no, usted tiene que trabajar y ayudar. Mis amados, qué triste es cuando nos olvidamos lo que Dios nos ha regalado, las conquistas que nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado. ¿Será que uno puede olvidar, Jairo y Olguita, esas arepas con que levantaron ustedes esa primera etapa de sus negocios? Ustedes nos lo decían con una emoción, recordando cómo Dios los levantó. ¿No tenemos que ser entonces agradecidos? ¿Agradecido? Entonces tú decías: yo estoy dispuesto, cuando llegaste a la iglesia, a dejarlo todo por el Señor, y lo que sea, así sea dormir aquí en una esquinita, póngame un colchón ahí, donde sea, bueno, sin colchón. Y ahora, entonces ahora es: eso no me sirve, así no trabajo, con esos obstáculos no trabajo. Es que si me siguen poniendo trabas, más bien me largo de la iglesia, me voy, porque eso así no funciona. Ey, ya se te olvidó, fijo, se te olvidó. Y estás en este momento en uno de los problemas más grandes de la entrada a la tierra prometida. Se te olvidó las bendiciones que Dios te dio cuando llegaste a los caminos del Señor. Por eso le pones problema a todos los hermanitos: al hermanito que dice, al que no dice, al hermanito que voltea, al que no voltea, al que me limpió, al que no limpió, esta silla que no está agarrada, esto que no sé cuánta, me falta que me pinten acá, que me quiten esto, no me gustó cómo pusieron las flores en este año. Se nota que se te olvidó cómo llegaste a los caminos del Señor. Qué grave que es eso. Por eso le dice Moisés: ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No
olvidarnos. Cuidar de no olvidarnos. Por eso los alemanes, para cuidarse, pusieron esas placas de todos los israelitas que mataron allá. Ahí, al pie de las casas. Ellos cada vez que pasan dicen, aquí murieron 2 israelitas, aquí matamos. O nuestros antepasados mataron 2 israelitas, aquí otros 2 aquí. ¡Wow! Capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, el Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es decir, victorias te dio, 7 victorias sobre 7 naciones. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué? Alianza. Segundo peligro en la tierra prometida, unirme en yugo desigual. Mire lo que dice enseguida el versículo. Ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, el segundo peligro en la tierra prometida es hacer alianzas con los que no son del pueblo de Dios. En el afán de hacer plata, de hacer empresa, nos parece muy fácil hacernos socios de una persona no cristiana y comprometer nuestra vida y unirnos en una alianza con alguien que no tiene temor de Jehová. Y eso es gravísimo. Si tú estás viviendo en una alianza, en yugo desigual a nivel empresarial, tú tienes que ordenar eso en tu vida. Hay 2 opciones. Primer encuentro de este año, monta ese socio en el bus. Yo creo que es que no vas a llegar ahorita y decir, reviento y cancelo todo. No. Puedes montar al bus al socio. Y si tú lo montas en el bus y lo ganas para el Señor, gloria a Dios. O la segunda es, si eso no funciona, aparta tu capital de ese lugar, sepáralo y conságralo a Dios y hacer las cosas como Dios manda en tu vida, a ser honesto, a no facturar doble, a no dejar de pagar los servicios, a no ser nada incorrecto debes hacer en tu empresa. Por eso es el peligro de unirte con alguien que no tiene tus principios, porque inevitablemente te van a llevar a hacer lo malo ante los ojos de Dios y lo incorrecto ante la nación. Pero dice además, no entregarás tu hija a uno de los impíos, ni tu hijo se unirá con una hija que no tenga temor de Dios, porque ellos desviarán el corazón de tu hijo y de tu hija y lo apartarán de los caminos de Dios. O sea, la unión en yugo desigual ante los ojos de Dios es gravísima en la tierra prometida. Basta ya al hombre haber hecho el mal en la ignorancia, cuando no sabía, cuando usted ni era cristiano ni católico ni nada. Cuando usted no era nada de temor de Dios, entonces vaya y venga. Pero ahora que tiene temor de Dios, usted no se puede unir en un noviazgo con un impío ni con una impía. Y como papá le dice, en ese tiempo los papás decidían los noviazgos. Ahora los noviazgos los deciden los jóvenes. Entonces esta orden no es para el papá, es para el joven. No te puedes ennoviar con una niña que no le ha entregado el corazón a Dios, muchacho. Chica, no te puedes enamorar de un muchacho
No comprometas tu corazón con un chico que sigue pensando en fornicación, que la primera esquina que vea te va a meter en un cuarto para fornicar contigo, que te va a querer acariciar y así hoy ponga cara de yo no fui. No, porque el que no tiene temor de Dios termina haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y ellos terminarán inclinando el corazón de los hijos de Dios a los baales y a los dioses, y harán que terminen adorando falsos dioses. En la tierra prometida tenemos que ser rectos y no dar papaya, porque es que nosotros somos una nación, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, guardados por Dios, y ahora no podemos mezclarnos sin consecuencias con una persona que no teme a Dios. Entonces dile a la persona que tienes al lado: cuidado con el yugo desigual. Mire, le voy a terminar leyendo el verso 4, ayúdeme a ponerlo ahí, 7:4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea que ese yugo desigual trae como final, ¿cosa qué? La destrucción. Versículo 6. Porque tú eres, ¿qué? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú fuiste llamado para ser un nazareo apartado para Dios. Veíamos en la predicación que Pipe nos dio tan espectacular. Tienen que verla. Acuérdense que todas las predicaciones tienen que verlas, y si no, esto queda cojo. Y en esa predicación Pipe nos enseñaba que en la Biblia hubo 3 nazareos. Los 3 nazareos fueron hijos de una mujer estéril. Todos los 3. Samuel, Ana era estéril, la mamá, y fue y se lo consagró. Ella dijo: dame un hijo y te lo consagro. En el templo le dijo a Dios, y Dios le dio un hijo, y ella fue, y cuando lo destetó al niño, le armó y le empacó su maletica y se lo llevó al sacerdote y se lo dejó allá, y le dijo: este niño nosotros vamos a encargar de proveer todo, pero va a estar al servicio de Dios toda su vida aquí en el templo. El segundo es Sansón. Y cuando Manoah era casado con una mujer estéril, dice la Biblia que ellos oraron al Señor y Dios les concedió un hijo. Después de ser estériles, y Dios les concedió un hijo. Y ese hijo fue Sansón, el hombre nazareo apartado para Dios. Que cometió muchos errores, sí, pero al fin y al cabo apartado desde el vientre para Dios. Y el tercero es Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, un par de ancianos que habían vivido conforme el corazón de Dios, pero no podían tener hijos. Y él en ese año le correspondía ser sumo sacerdote. Y cuando entró al templo a ofrecer el sacrificio, Dios le tenía un regalito. Dios le tenía un hijo. Y dijo: y tu mujer va a concebir. Dijo: pero ¿cómo va a concebir si ella es vieja? Y yo bien. Ella le cesó la costumbre de las mujeres. Y no creyó. Y el ángel le dijo: por cuanto no creíste, quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y le llamarás Juan. Y él va a ser el encargado de pregonar la venida del Señor Jesucristo, del Salvador. Y usted sabe quién fue Juan el Bautista. Un hombre apartado y consagrado para Dios, diferente a los demás. Y yo quiero decirte una cosa, mi amado: tú puedes ser un cristiano común, o sea, un parroquiano más en Ecofamiliar, y no te vamos a echar de Ecofamiliar por ser un parroquiano más. O tú puedes ser un consagrado para Dios, un apartado para Dios, un nazareo, de esos que no se dan permisos de estar cerca de la raya del pecado, de esos que no vienen solamente el domingo, sino que viven en la casa sirviendo a Dios, preparando encuentros, trabajando, ganando almas, sirviéndole al Señor. ¿Tú de cuál de esos quieres ser? ¿Tú quieres ser de los que le sirve al Señor
y en este 2020 y el resto de la década vas a consagrarte para el Señor, pues Dios se encargará de ti. Dice la Biblia que al pueblo sacerdotal no se le dio una herencia de tierra, pero todos el pueblo tenía que traer los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento del pueblo sacerdotal. Por eso Dios inventó los diezmos, para sostener a sus escogidos en el templo. Así que cuando los pastores vivan de lo que tú has traído, tú digo, y gloria a Dios, porque se está cumpliendo el propósito de Dios. Pero cuando ni tú traes, ni ellos viven de eso, entonces es grave, porque hay desorden en las cosas de Dios. Entonces, si tú quieres ser un consagrado, un apartado, un sacerdote que tenga familia sacerdotal y que tus hijos sirvan, entonces tienes que comenzar por apartarte de todas las contaminaciones del mundo y vivir siempre enfocado en el Señor. Amén. Entonces, qué importante que es eso. Por eso el Señor quiere que vivamos una vida de nazareo en santidad. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué tremendo, ¿no? O sea, el Señor vuelve y le recuerda a uno quién era uno, para que uno no se crea la mamá de Tarzán. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Ya faltan 2 puntos nomás. Ayúdeme a leer ese verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Ustedes creen que cuando yo oro que son benditas 1000 generaciones es porque se me ocurrió a mí? No, es porque allí dice la Biblia que al que le entrega el corazón a Dios, Dios le bendice hasta 1000 generaciones. Explícito ahí, explícito. Por eso cuando el año pasado orábamos y pedíamos al Señor la dirección del año y Dios nos dijo que seríamos 1000 veces más de lo que ahora somos, no estaba refiriéndose que en este año entonces íbamos a hacer 1000 veces más. No era, sino que nos va a hacer a lo largo de nuestra vida 1000 veces más de lo que somos. Ahora yo pensaba, ¿cómo, Señor? Y el Señor muy facilito me mostraba ese pasaje y me decía, si tú vas a tener 1000 descendencias tuyas van a ser benditas, ¿cuántas personas hay ahí? Por lo menos 1000. Por lo menos 1000, sin contar que uno tenga 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, que se multiplique, que se abra como es lo normal, una familia. Pero si Dios te dijo a ti que 1000 de tus generaciones serán benditas, 1000, o sea que estamos hablando de que tú vas a ser 1000, por lo menos 1000. O sea, cada uno que llega a los caminos de Dios se convierte en las manos de Dios en 1000 almas para Cristo. Por eso dice la Biblia que el menor vendrá a ser 1000 y el mayor un pueblo fuerte. O sea, el que menos es en la iglesia es 1000 veces más de lo que era antes de conocer a Jesús. Qué poder, ¿no? Como que no entendemos. Pero ¿qué tal si te subes un poquito y llegas a lugares celestiales y comienzas a ver la historia de tus generaciones? Tú vas a ver que de ti va a haber 1000 generaciones que van a ser benditas a Jehová y que van a caminar con el Señor y que van a ser poderosos sobre la tierra que Dios te da. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú entiendes el poder que hay en haber entregado tu vida a Jesús, cómo eso afecta a las generaciones. Yo, por ejemplo, cuando nos casamos con la Monita, dijimos vamos a hacer una vida al estilo de Jesús. Y toda nuestra vida va a ser centrada en Jesús, un nuevo foco para comenzar para Jesús. Bueno, pero todavía no teníamos tan claro que íbamos a tener 3 varones o 3 hijos. Y que luego ellos traerían como matrimonio. Entonces ahora ya no somos 6,
No son 6, son ya 8 por lo menos. Y es que el de Pipe y Yuli no son gemelos. O trillizos, no sabemos. Y eso es apenas comenzando. Esto está apenas comenzando. Por eso, ¿saben qué decía uno de los ministros árabes, de los primeros ministros árabes? Decía: no necesitamos andar obligando a la gente a que se vuelva musulmana. Eso no necesitamos hacerlo nosotros. Con solo tener los hijos que tenemos vamos a dominar el mundo. Qué tremendo, porque ellos se multiplican como curíes. Ellos sí están obedeciendo lo que Dios dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Mire, si solamente los que estamos aquí, cada uno se asegura de que sus generaciones sigan a Jesús y sean edificados en los caminos del Señor, dentro de 20, 30 años seremos 1000 veces más de lo que hoy somos. Solamente en 20 años esta iglesia. ¡Wow! ¿No les parece eso poderoso? Poderosísimo. Por eso cada uno de nosotros debe entender el poder que hay en que Dios nos haya puesto en esta nación para multiplicarnos, para crecer. Gracias. 1000 veces más. Dile a la persona que tienes al lado: 1000 veces más. Wow. Y dice, vuelvo a leer ese 9 para empatar con el otro. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Hagan conmigo. Es que la Biblia dice que si hay algo grave en la vida es tener a Dios de enemigo. Eso sí es cosa horrorosa. Y el verso 11, ayúdeme a leer. Guarda, digan guarda. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, ¿esa cuál es? Obedezca, papito. Dile a la persona que tienes al lado, dile: obedezca, papito. Verso 12. Y por haber oído estos decretos, miren, eso es para usted y para mí que estamos oyendo estos decretos, para ti y para mí. Miren, y por haber oído estos decretos porque hay algunos que ni los oyen, porque como no vienen, ¿cómo los van a oír? Pero a ti, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, obedecer, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 13. Esas son las ñapas lindas del Señor. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo recibo, Señor? Gloria a Dios. Ni en tus ganados, o sea, ni tu ganado va a ser estéril. Y quitará Jehová de ti toda
toda enfermedad. Digan, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, también las quitará el Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Yo a veces le pregunto a algunas parejitas, bueno, ¿y qué hubiera pasado si ustedes no hubieran llegado a la iglesia? Hace ratos estaría desbaratado nuestro hogar. ¿Quién sabe dónde estarían nuestros hijos? Bueno, de pronto Dios ni siquiera tuvo que corregir a tus hijos. Nacieron en la bendición. Nacieron en la tierra prometida. ¿No es más rico eso? Porque si tú no hubieras llegado al Señor, hubiera nacido allá afuera, allá afuera. Y ya estarían en un enredo. Gloria a Dios los que han nacido en casa, porque están siendo formados en los principios, en la escuela bíblica, porque los están cuidando, les están enseñando la palabra de Dios, porque estamos aprendiendo cómo educarlos, cómo criarlos. Qué bendición estar en esa barca de parejas en donde se nos enseña cómo vivir como esposos. Qué rico que es una iglesia donde hay barcas. Qué rico que es una iglesia donde hay encuentros, donde cada vez vamos por lo menos una vez al año y escuchamos cómo ser un hombre irreprensible, cómo tener un matrimonio libre del pecado, cómo vivir una vida educando a nuestros hijos sabiamente, cómo ser un hombre de bendición para la nación. Oh, qué rico eso. ¿No es rico eso? Sí, claro. ¿Cuántos quisieran haber tenido lo que tú tienes, papá, hoy? Lo que tú tienes. Es un tesoro. Es un tesoro. Dale gracias a Dios por eso. Nunca te olvides. No te unas en un yugo desigual. No permitas que en tu vida llegue la negligencia, el pecado, la pereza, la ira, la rabia, la rebeldía, la grosería. Y mantente pegadito de Dios el resto de tu vida. Y si tú haces eso, dice la Biblia, que el que está en los caminos del Señor, por torpe que fuera, no se perderá. Ay, qué rico. O sea, no importa si tú eres brutico, no importa. Si estás en los caminos de Dios, aunque seas brutico, no te perderás. Aunque te equivoques, no te perderás. Wow, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor y vamos a estar de pie, por favor. Y vamos a hacer juntos una oración de consagración de este año para Dios. Cuando comenzamos algo nuevo, por ejemplo un matrimonio, ¿qué hace uno qué hace la niña cuando va a salir de la casa y el muchacho? Se van de los papás y se le arrodilla. Y los papitos vienen y ponen las manos y le dicen: te bendigo, te irá bien, serás bendición, estarás siempre arriba y no estarás abajo, que Dios te dé sabiduría para hacer, porque vas a comenzar algo nuevo. O sea, siempre que se comienza algo nuevo hay que bendecirlo. Por eso ahí en el matrimonio yo hago que pase la parejita al frente y que vengan los suegros, que vengan los padrinos y todos los que tenemos autoridad a nivel espiritual, a nivel familiar sobre esa pareja. Declaramos la bendición sobre ellos y hacemos declaraciones proféticas conforme a la palabra de Dios sobre ellos. Declaramos que estarán arriba y no estarán abajo, que serán cabeza y no serán cola, que serán primeros y que en todo lo que emprendan Dios los prosperará, que serán ejemplo, que serán felices, que se multiplicarán, que serán sanos. Eso es lo que vamos a decretar sobre estos años que vienen en nuestra vida. Amén. Sobre lo que sigue para nosotros en esta vida.